Decirle muy buenas tardes. Sé que de pronto muchos están diciendo, bueno, pero ¿por qué Jonathan en estos momentos tiene gafas? Bueno, estoy afrontando por una conjuntivitis y bueno, el reflejo de la pantalla pues me afecta un poco la vista, pero lo importante no es cómo estoy yo, sino lo que Dios puede hacer a través mío. Agradezco a los pastores por permitirme estar en este momento, compartir una palabra que yo sé que va a ser de edificación como tanto para ustedes como para mí. Normalmente siempre las palabras, esto cuando preparamos nos edifica primeramente nuestra vida. Y yo quiero que nos hagamos una pregunta hermosa y bella. ¿Y cuántos hemos recibido un no de parte de nuestro Padre? ¿O cuántos en algún momento le hemos dicho no a un hijo? Son preguntas que hay veces nos cuestan y afrontar y mirar porque muchas veces nosotros siempre queremos una respuesta positiva, ¿no? Nosotros siempre queremos que Dios responda a todos nuestros clamores, todas nuestras oraciones, pero hay veces en el no hay un propósito. Hay veces en el no Dios se quiere glorificar. Y es por eso que esta palabra que quiero compartir el día de hoy con ustedes es cuando el Padre dice no al Hijo. Una de las principales revelaciones de pastores con muchos frutos durante su vida revelan que los que llevan mucho tiempo aprendieron a escuchar la voz de Dios y lo más importante, a obedecerla. Podemos encontrar que si tú empiezas a observar los principales pastores, evangelistas y profetas, los frutos que hoy en día tienen, es por escuchar la palabra de Dios, es por aprender a escuchar esa palabra, pero no solo escucharla, porque muchas veces tú y yo hemos tenido la oportunidad de escuchar la palabra, hemos tenido la oportunidad de que Dios nos hable, pero ahí viene la segunda parte, a ser obedientes. ¿Cuántos hemos sido obedientes cuando escuchamos la palabra del Padre? ¿Cuántos hemos obedecido cuando Él nos ha dado una instrucción? Porque muchas veces decimos, Padre, no te escucho. Ok, listo. Si no lo escuchas, no vas a poder escuchar ese direccionamiento del Señor. Pero, ¿qué pasa cuando escuchas a Dios, pero no eres obediente? Porque lo que estás escuchando no es lo que tú quieres. Suele suceder. Hay veces escuchamos muchas cosas, pero no nos agrada el direccionamiento del Señor. Hay veces todo lo queremos de acuerdo a lo que nosotros en nuestra humanidad queremos, pero resulta que Dios es lo que Dios quiere es que simplemente seamos obedientes a sus directrices, sin importar si nos parece o no, pero lo vamos a entender más adelante. Pero, ¿qué significa obedecer a Dios? Vamos a buscar en su palabra. Hay un texto que realmente nos revela una llave que nos dará un nuevo acceso de intimidad con Dios. Porque lo que busca la palabra del Señor no solamente es que lo aprendamos a escuchar, sino que tengamos intimidad. ¿Por qué intimidad? Porque cuando tú tienes intimidad con alguien, tú puedes hablar plenamente, puedes fluir de una buena manera. Pero cuando solamente escuchas, pero no tienes una relación íntima con esa persona, pues de una otra forma no va a fluir lo que Dios quiere hablar. Entonces lo vamos a encontrar en Juan 14, 21 al 24. Para todos los que están en estos momentos viéndonos y escuchándonos, los invito que ahí en su casa tomen su Biblia y empiecen a mirar, porque no se queden con lo que yo les voy a decir, ustedes también léanlo. La palabra edifica. Juan 14 del 21 al 24 dice, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Quiero hacer una pausa acá. Muchas veces nosotros sabemos de que hay unos mandamientos. La palabra del Señor nos ha dejado unas instrucciones bien claras. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces nosotros las tomamos como una sugerencia, no como un mandamiento, no como lo que tiene que ser. Y cuando la tomamos como una sugerencia, pues no las acatamos. Simplemente creemos de que si no lo hacemos no va a pasar nada. Y ahí es donde yo les voy a poner
un claro ejemplo. A los que viven aquí en Estados Unidos, si ven una señal de pare y resulta que ustedes dicen, no, debe ser una sugerencia por si quiero parar o no quiero parar. Y resulta que no hacen el pare y el policía está adelante, ¿tú qué crees que va a pasar? Que el policía te va a decir, era una sugerencia nomás si querías parar. No. Y vas a tener consecuencias. Y vas a tener que asumir esas consecuencias. Pues así pasa con la palabra del Señor. Y por eso aquí, ¿cuál nos está diciendo? El que, bueno, lo dice Jesús, el que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Oiga, hay que tener los mandamientos y guardarlos para nosotros expresarle amor a Dios. Ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Y le dijo Judas, no Judas Iscarioto, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Dejar estos huesos a los perros. Respondió Jesús y Quítate le las dijo, calcetas y te vas a poner esos guarachos. el que tiene el micrófono abierto puede cerrarlo, por favor. Gracias. Y le dijo, y le respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y le haremos morada con él. O sea que tú quieres tener una relación con el Señor, tienes que amar los mandamientos y guardarlos. Y de esa manera Él tendrá intimidad contigo. Él estará contigo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo está diciendo la palabra. El que no me ame, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús expresa claramente que Dios se acerca a aquellos que le aman. Ahorita les hago otra pregunta. ¿En realidad tú estás en la presencia del Señor? ¿Cristo Jesús está contigo? ¿Cristo Jesús camina a toda hora? Y tú ya sabes que para poder responder esta pregunta tienes que preguntarte nuevamente, ¿estoy acatando y guardando los mandamientos que Dios me ha dado? Porque no son una sugerencia. Ese stop, ese pare ahí en la esquina, es una obligación para cumplirlo. No es si te gusta o no te gusta, sino que es para poder tener una relación íntima con el Padre. La obediencia a nosotros nos da esa llave, esa oportunidad de estar con la presencia de nuestro Padre. Amor es obedecer los mandamientos, es esa mayor expresión. Se los voy a poner así claro, los que son casados. Cuando tú quieres a tu esposa, a tu compañero o a tu esposo, tú expresas ese amor. Pero ese amor, ¿cómo se da? Respetando lo que se ha establecido en la relación. Es esa relación en la que tú respetas lo que se ha acordado o se ha pactado como pareja. Y entonces cuando tú haces eso, le estás expresando amor a tu pareja. No solamente son acciones, sino es ese amor de responsabilidad. Dios no quiere que nosotros tengamos un concepto del amor como si fuera un romanticismo, que no está mal, pero hay que tener en cuenta que el romanticismo es inconsistente, no es continuo. Pero cuando nosotros tenemos una expresión de amor con el Señor, nosotros, sin importar las circunstancias, siempre vamos a estar cumpliendo con ese mandato que Dios ha tenido. Nuestra salvación no depende de nuestra perfecta obediencia a los mandamientos de Dios, sino gracias dada por aquel que obedeció en nuestro lugar. O sea que no es solamente por la gracia que nosotros estamos teniendo una salvación, sino por esa expresión que tuvo Cristo Jesús en la cruz para haber obedecido a su Padre y haber ido a la cruz por nuestros pecados. Tenemos que tener en cuenta, yo por lo menos soy uno de los primeros que digo que soy imperfecto, soy demasiado imperfecto.
Yo creo que el que diga que no es imperfecto, le digo aquí con mucho respeto que es un mentiroso, porque siempre hemos fallado en algún momento, muy probablemente lo seguiremos haciendo. Pero ¿sabe qué nos diferencia de aquellas personas que no llevan el evangelio? De que nosotros aprendemos de todos nuestros tropiezos porque sabemos que buscamos de la presencia del Señor. Lo buscamos porque anhelamos sentir que Él está ahí con nosotros. Pero ¿cómo expresamos eso? Con el anhelo de obedecer a Dios sin importar el dolor que tengamos. Y ahorita ustedes me van a decir, pero ¿cómo podemos obedecer al Señor cuando estamos pasando situaciones difíciles? He pasado muchas situaciones en las que he perdido trabajos, he perdido oportunidades laborales y yo empiezo a decir, Padre hermoso, simplemente gracias. Gracias porque si me quitaste ese trabajo es porque estás abriendo campo para un trabajo más grande. Gracias porque si quitaste esa amistad es porque me vas a entregar una amistad más grande. Y efectivamente pasa así. Te puedo decir que hace un año no tenía este grupo de amigos que hoy cuento, este grupo de apóstoles que me apoyan, de pastores, pero tuve que dejar que Dios quitara de un momento muchas personas que quería como familia, pero que no me estaban permitiendo acercarme más a la presencia del Señor. Y me dolió, me sentí triste, pero le dije, Dios, es tu palabra y voy a ser obediente. Y de esa manera es que nosotros empezamos a ver ese reflejo de lo que Dios nos entrega. Entonces la obediencia es lo más importante que nosotros podemos tener y eso tenemos que expresarlo sin importar de la bendición, porque hay muchos que son obedientes y Dios los bendice. Pero qué difícil es ser obediente cuando no estamos viendo los resultados que nosotros queremos. Y ahí es donde Dios siempre se manifiesta y empieza a mirarlos. La obediencia en la obediencia es la muestra externa de nuestro amor interno. O sea que cuando nosotros estamos teniendo un amor y una intimidad con el Señor en nuestro interior, lo expresamos en el exterior y ahí es cuando nos empiezan a decir, wow, qué radiante estás. Wow, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que tú llevas? Pero cuando tú les dices simplemente ten una comunión más extrema con el Señor, muchas personas te dirán, pero qué religioso te convertiste. No, simplemente que encontré la fuente de lo que en realidad me da paz y me da tranquilidad y es tener una intimidad con el Señor. Hay generaciones hoy en día que según estudios arrojaron que la generación de los milenios, los que están hoy en día, nacieron, los que nacieron más o menos entre el 84 y el 2000, o sea, levanto mis manos. Y este estudio resalta que los milenios tienen problemas con el concepto de autoridad. Sí, y la verdad es que se refleja en nuestras vidas de jóvenes porque podemos ver que nosotros tenemos un conflicto con la autoridad en Cristo Jesús. ¿Y por qué digo esto? Que esta generación tuvo un conflicto con la autoridad. Porque resulta que esas personas querían hacer lo que querían y lo que les convenía. Y eso nos pasa a muchos cristianos de esa época. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener a Cristo Jesús en nuestras vidas, pero no le damos autoridad a Cristo Jesús para que esté en nuestra vida. O sea, en pocas palabras, queremos la bendición, pero no amamos al que nos da la bendición. ¿Les ha pasado? Sí, a mí me pasaba mucho tiempo. Quería la bendición, pero no quería la obediencia al que me da la bendición. Entonces, en otras palabras, esta generación acepta a Jesús como el salvador de su vida, pero hay un conflicto porque no acepta a Jesús como el Señor de nuestra vida. Cuando nosotros invitamos a alguien a que acepte a Cristo Jesús, nosotros no deberíamos decirle, invita a Cristo Jesús a tu vida, porque Él no es cualquier persona para invitarlo. Él no es una persona que va a estar simplemente ocupando un espacio más en tu cuerpo. No. A Cristo Jesús no hay que invitarlo. A Cristo Jesús hay que entregarle toda la autoridad de nuestro cuerpo,
Porque la definición de Señor, cuando decimos acepta a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, pues déjame decirles, les voy a expresar lo siguiente. Señor en el hebreo significa, se utiliza para referirse a una persona importante con capacidad para ejercer su dominio sobre algo o sobre alguien. Y entonces yo les digo, cuando aceptaste a Cristo Jesús, en realidad sí lo aceptaste como tu Señor y tu Salvador. Porque si lo aceptaste, estás obedeciendo plenamente a lo que Él manda. Porque según, lo voy a volver a leer la definición de Señor según el hebreo, dice, el Señor se utiliza para referirse a una persona importante. ¿Jesús es importante o no es importante? Sí, es importante. Con capacidad para ejecutar su dominio sobre algo o sobre alguien. Entonces, si nosotros le decimos a alguien, invita a Cristo Jesús, le estamos haciendo un mal, porque no tienes que invitar a Cristo Jesús. A Cristo Jesús tienes que darle la autoridad de tu vida, la autoridad de lo que tú eres. Y eso tenemos que empezar a cambiarlo. Tenemos que empezar a mostrarle a nuestra juventud y a aquellas personas que no han aceptado a Cristo Jesús, que cuando aceptan, no es que lo están invitando, sino que están aceptando a que Él tome control pleno de principio a fin de lo que es y de lo que serán. Porque eso es un acto de obediencia. Si se pierde ese modelo de autoridad es cuando nosotros le decimos, te invito, pero no gobiernes mi vida. Es cuando le decimos, ¿sabes qué? Mira, yo voy a llegar a los pies tuyos, yo exacto, acepto a Cristo Jesús, pero este pecado oculto que tengo no lo dejo. Wow, se dañó el mensaje. ¿Se dañó? Eso nos pasa muchas veces. Nosotros queremos que Jesús tome autoridad sobre ciertas cosas, pero sobre las costumbres y tradiciones que llevamos arraigados durante muchos años, no lo dejamos que también obre. No quiero dejar el chisme, no quiero dejar la murmuración, no quiero dejar el pleito, no quiero dejar el conflicto, no quiero dejar el mal genio, no quiero dejar esa falta de aceptar un no, porque siempre quiero el sí. Pues déjame decirte que hay que aceptar plenamente como es. Entonces, nos preguntamos cómo podemos empezar a cambiar las nuevas generaciones de los cristianos. Bueno, empecemos cambiando la forma de que aceptemos a Cristo en nuestras vidas. Porque cuando permitimos que Él tenga el control en nuestras vidas, sabremos aceptar la autoridad. Y la autoridad también está cuando aprendemos a aceptar un no en nuestras vidas. Probablemente nos cueste, porque vamos a querer cuestionarle y a querer negociar ese no. Pero ahí es cuando vemos que tanto es que Jesús controla nuestro corazón. ¿Y por qué vamos a querer controlar y negociar? Porque ahí sí nos volvemos negociantes. Mira, Dios, hazme un favor. Yo quiero que tengas la autoridad en mi vida, pero no me quites esta relación oculta que tengo. Es que mira, este amiguito o esta amiguita me hacen muy feliz, pero son del mundo. Y yo tengo un dicho que me gusta manifestarlo mucho y es que de las 5 principales personas que tú te rodeas, son de las personas que influyen en tu vida. Influyen bastante. Pero entonces Dios te dice, no, tienes que salirte de ese lugar. Pero entonces volvemos a negociar. Entonces está bien, mira, de los 5, más bien quítame 3, déjame 2. No, tenemos que aprender a acatar esa autoridad y decir, sí, los voy a dejar porque voy a ser obediente. Porque para poder entender cómo son esos, vayamos a ese lugar apreciado donde Jesús recibió de parte de su padre esa gran instrucción y nos vamos a Getsemaní. Vamos a ir a Lucas 22, 39, 44. Aquí vamos a encontrar cómo Jesús nos expresa la obediencia a su padre. Cómo Jesús nos expresa
que sin importar lo que vayamos a vivir, sin importar lo que estemos viendo al frente, sin importar la instrucción que nos hayan dado, tenemos que ser obedientes. Y lo vamos a encontrar en Lucas 22, del 39 al 44. Jesús orando en Getsemaní, lugar de prensado de aceite significa en el arameo, o sea que Getsemaní significa prensado de aceite. Entonces vamos a encontrar que el 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. El 40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. O sea, no se alejó muy lejos. O sea, podemos decir que los discípulos estaban como si estuvieran en la otra habitación, cerca. O sea que los discípulos veían cómo Jesús estaba expresando su amor hacia su Padre y estaba en comunión con él. Y el 41 dice, el 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántos somos capaces de decirle a Dios, Padre, si quieres, pasa de mí este duelo, pasa de mí este problema, pasa de mí esta circunstancia, pasa de mí este despido, pasa de mí esta separación, pasa de mí estos malos hijos que no me hacen caso, pasa de mí estas malas amistades? ¿Cuántos le podemos decir, pero que se haga tu voluntad, mas no la mía? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Miremos esta expresión tan fuerte que en estos momentos podemos encontrar. Jesús estaba sintiendo dolor. Jesús estaba sintiendo angustia. O sea, Jesús sabía a lo que se iba a presentar, a lo que iba a realizar, lo que le iba a suceder. Pero aún así, él estaba expresando que se hiciera la voluntad de su Padre, más no la de él. Pero a ti te dicen, escoge entre ir a un servicio o trabajar y decides ir a trabajar porque no estás dando la voluntad del Señor. Te dicen, escoge entre ir a una fiesta X e ir a estudiar la palabra y decides la fiesta X porque decides hacer tu voluntad, más no la del Padre. ¿Ustedes creen que Jesús no quería decir, le expresó a su Padre, mira, pero yo por qué tengo que morir por ellos? ¿Por qué tengo que morir por sus pecados? ¿Por qué tengo que morir para que sean salvos? Ellos son los que nos necesitan a nosotros, no nosotros a ellos. Pero aún así fue obediente a su Padre. La explicación del resultado de la lucha interna que tuvo Jesús para ser obediente se ve expresada en el sudor de sangre. Cuando nosotros empezamos a mirar en el sector de la salud, que tú sudas fuertemente y puedes sudar hasta gotas de sangre, es porque la presión interna que estás manifestando es a través del estrés y como te digo, los pensamientos que estás llevando. Eso lleva a que todos tus vasos capilares se puedan destruir y vas a gotear sangre. Entonces miremos que Jesús sabía lo fuerte que iba a ser, pero aún así decidió ser obediente. Para saber cuál era la relación tan linda y perfecta e íntima entre él y su padre, es la obediencia. Y eso lo encontramos en Juan 15:14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea que miramos que Jesús nos está enseñando ese gran llave, esa gran oportunidad de cómo tener una intimidad plenamente con Dios. Primero,
para nosotros poder ser esos amigos, esa intimidad de tenerla con el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Algo tan sencillo, hacer lo que Él nos mandó. Grábense en ese pasaje, Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis los que yo os mando. Entonces, ¿cuántas personas de los que estamos aquí presentes o de los que van a escuchar este mensaje les cuesta ser obedientes a la palabra del Señor? Si te cuesta tener obediencia, te cuesta ser amigo de Dios. Si te cuesta tener obediencia, no eres amigo de Dios. Porque la salvación la vas a tener por gracia. Ya Jesús hizo ese paso. Ya Jesús te dio esa gracia. Pero entonces les pongo un ejemplo más claro. ¿A cuántos de los que estamos aquí presentes no les gustaría ser excelentes amigos de sus padres? ¿O cuántos no les gustaría que sus hijos fueran amigos de ustedes? Pues déjenme decirles que esa intimidad, ese momento tan especial cuando tú le puedes decir a tu hijo con franqueza, hijo, haz las cosas así, asá, de esta manera y de esta otra manera, y que él te escucha y te dice, gracias, padre, me has dado un excelente consejo. ¿Les parece a ustedes bonito esa relación? ¿Les parece algo hermoso? Pues eso es lo que Jesús nos estaba expresando y nos estaba diciendo. Tengan esa amistad con tu Padre, o sea, con Dios. Jesús ya no lo mostró. La obediencia, la obediencia es la que te permite tener una intimidad con el Padre. Es la que nos permite estar íntimamente en su presencia. Porque de una u otra forma, es fácil decir y llamarnos cristianos. Soy cristiano, wow, pero no haces nada de lo que te manda la palabra. Wow, pero tus frutos no muestran que tú seas un excelente cristiano. Wow. Y escuchamos muchos wow de las personas allá afuera diciendo, no creí que fueras cristiano. ¿Por qué? Porque nuestros frutos no están dando eso. Porque nuestros frutos no están mostrando esa intimidad con el Padre. Nuestros frutos no están mostrando de que en realidad tengamos una plena amistad con Él, sino por el contrario, nos están diciendo que nos hacemos llamar, pero no somos obedientes. Y para ir terminando, quiero que leamos esa hermosa parábola de los dos hijos. Está en Mateo 21. En Mateo 21, del 28 al 30, dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él y dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Dice el 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y él respondió y le dijo, sí, señor, voy y no fue. ¿Cuántos de nosotros nos vemos identificados con esta parábola? ¿Cuántos de nosotros en este momento estamos siendo como aquel hijo que le dijo al padre, sí voy, pero no fue? Pues déjeme decirle que esos cristianos somos los que hemos decidido aceptar a Cristo Jesús, pero no le damos autoridad y no somos obedientes. Pero deberíamos de ser como el primer hijo, que aunque no quisiéramos, que aunque le dijéramos, Padre, no voy a hacerlo, lo hacemos, porque aceptamos la autoridad de nuestros padres, del Dios Todopoderoso en nuestras vidas y que de una u otra forma nosotros queremos tener esa intimidad. Ese mensaje quiero dejarles hoy para que entendamos que no es solamente hacernos llamar, sino acatar la obediencia, acatar la autoridad y tener una intimidad con el Padre. Pero esa intimidad la podemos tener cuando somos más que obedientes. Bendiciones. Amén, wow, qué linda palabra, pastor, de verdad que eso, aquí escribí unas cuantas cositas, mira, mientras que predicabas. De verdad que es muy bonito